Shalom, shalom, bendiciones para todos. Amén. Qué bueno volverlos a ver y que me vean. Hemos estado hablando acerca de eh, las características de un profeta. Ah, y la idea, pues, es, a ver, la idea no es eh, que nadie se sienta descalificado, que me hicieron una pregunta y dijeron, bueno, yo estoy empezando en el oficio y lo que usted explicó me dejó muy largo. Me dejó la barra muy alta, pero no es la idea. Más que nada, pues pongo la pauta para, para, sobre todo para profetas, para los que dicen ser profetas, no estoy dudando, ¿verdad? Y tienen trayectoria, tienen conocimiento, etcétera, ¿verdad? Obviamente, pues quien está empezando en el ministerio profético, pues no. No está tal vez a ese nivel, pero mi intención es ayudarle para que tengan allá adelante la perspectiva de a dónde deben llegar. Y aun cuando pues no son todas las características, son algunas, habrá muchísimas más, pero la idea es esa, ¿ok? Entonces, hoy quiero cerrar la primera parte y porque luego yo quiero retomarlo y hablar de algo más práctico, ¿verdad? En relación a la dinámica del profeta. Hoy hay dos cosas que se critican mucho eh, en el ambiente, vamos a decir, religioso. Eh, Se critica mucho el tema de lo que algunos han llamado raíces hebreas, que para mí son las raíces del reino, ¿verdad? Hebreas, pues porque nos identificamos con Abraham, pero realmente son las raíces del reino. Y lo otro es el ministerio profético. Lamentablemente en los dos casos, pues han habido abusos y personas modelando muy mal el asunto, ¿verdad? Y cuando alguien tiene cuestionamientos, se agarra de todo esto y lo usan como un argumento para, para lanzar su ataque y decir, eso no es de Dios, eso es herético, etcétera, y muchos etcétera más. Este, y mi intención, pues, es aportar un poquito en relación a esto, porque parte de, o algunas de esas críticas, ¿verdad? Muchas muy bien intencionadas, señalando errores que se han cometido, ¿verdad? Este, algunas de esas son señalamientos verdaderos, tienen base y tienen fundamento, porque yo hago una pregunta siempre. Si usted es profeta, ¿por qué usted es profeta? O sea, ¿qué es lo que usted identifica en usted que lo lleva a creer que usted es profeta? Bueno, usted me podría decir, Dios me dijo. Me podría decir, fulano, mengano, sutano me profetizaron que yo era. Pero en el fondo, ¿por qué cree usted que usted es profeta? Si lo es. Y lanzo la pregunta, no, en términos muy generales, ¿verdad? Porque yo la he hecho, y muchas de las respuestas están relacionadas con el don de profecía. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo profético, el don de profecía, el espíritu de la profecía y el oficio del profeta son parte de el mover profético. Es decir, el mover profético no está basado solo en profecías. El mover profético no lo genera un profeta necesariamente. Y el espíritu de la profecía está operando. Entonces yo planteo lo siguiente.
Todas las personas, o sea, se puede profetizar a través de tres pautas. Una, por medio del espíritu de la profecía, en todos, porque Yeshua, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Entonces, todos en algún momento, y eso incluye al asna de Balán, pueden profetizar. En todos. También se puede profetizar por el don, en muchos. Hay muchas personas que tienen el don. No todos tienen el don de profecía, pero sí muchos tienen el don de profecía. Pero también se puede profetizar bajo el oficio del profeta. Eso es en pocos. Entonces, todos por el espíritu de la profecía pueden profetizar. Muchos por el don de profecía pueden profetizar. Y algunos, unos pocos, por el llamado al oficio de profeta, pueden profetizar. En los dos primeros es estrictamente bajo el don, ¿ok? Pero en el tercer caso, en el oficio del profeta, dentro de sus características, una de ellas es el de profetizar. Sin embargo, se le ha dado un sobreénfasis al tema de la profecía y los dones que acompañan la profecía, normalmente don de sabiduría, palabra de ciencia, visiones, sueños, etcétera. Pero en la dinámica del reino, inclusive y en la dinámica escritural, bueno, aquí me ponen que muchos han hecho el don de lengua larga. Eso está buena. Sí existe ese don, el don de lengua larga. Ok, entonces, yo creo que a veces el profeta, vamos a ver, o se ha enmarcado la dinámica de un profeta dentro, primero, de un contexto local, es decir, cultos, reuniones, congresos, y dos, un sobreénfasis en el don como tal. Pero realmente las características de un profeta van muchísimo más allá, porque es un oficio. Me llama mucho la atención porque la traducción al inglés, del inglés al español, ¿verdad? Sería la oficina, se traduce, ¿verdad? El oficio, sería la oficina. Y me llama mucho la atención porque plantea una dedicación exclusiva, donde no solo es el ejercicio de los dones, sino tiene que ver con entendimiento, conocimiento, etcétera. Entonces, yo voy a terminar hoy este tema, voy a usar unos minutos para concluir y voy a abrir los micrófonos para oír preguntas, comentarios cortos, si, ¿verdad? Si se da el caso de un comentario corto. Este, voy a abrir si alguno tiene preguntas. No me pregunten sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, por favor, ¿verdad? No me pregunten si Adán tenía mamá, si tenía ombligo, ¿verdad? Preguntas del tema. Así que mientras yo voy hablando, usted pues vaya anotando si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, y ahí lo vamos manejando. ¿Ok? Entonces, déjeme compartir pantalla. Ajá. Ok. Listo. Ok. La semana pasada quedamos en ese cuadro. Yo cuando yo pienso, y siempre uso mucho el ejemplo
de la transición de Egipto al río Jordán del pueblo de Israel. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que la nube estuvo con ellos siempre. La nube, gracias por rayarme la pantalla, la nube de día y la columna de fuego de noche, que no es ni más ni menos que el Sulam Hashamayim abierto, ¿verdad? Y dice que la nube los guió en todo tiempo. La pregunta es, ¿por qué si la nube los guiaba, por qué se perdieron? ¿Por qué caminaron 40 años en el desierto? Nunca se lo he preguntado. O sea, si la nube los guiaba y la nube venía de parte del Eterno, porque es cielo abierto, por ahí va, descendía el maná, ¿por qué se perdieron? ¿La nube los perdió? ¿Dios los perdió? ¿O simplemente la actitud de ellos provocó que no estuvieran listos y preparados para poder entrar en la tierra? Toda profecía personal es condicional. Si hacemos lo que nos corresponde hacer, la palabra se va a cumplir. Y si no, pues la palabra no se cumple. Dios le dio una oportunidad a una generación de entrar a la tierra, pero en su actitud y por su actitud, el pueblo se perdió. ¿Qué fue lo que perdió el pueblo? La visión profética. Porque en Egipto, a través de Moshe, el Eterno les dijo, van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Es decir, el Eterno le estaba poniendo término final al cautiverio de 200 años, 210 años aproximadamente, porque si usted cuenta desde el momento que el Eterno le dio la profecía a Abraham, ¿ok? Hasta el momento de la salida, más o menos transcurrieron 400 años, pero el tiempo de esclavitud fueron alrededor de 210. Y de esos 210, no todos esos 210 años ellos fueron esclavos. Recuerden que ellos estaban en lo mejor de Egipto, en el delta del Nilo, lo mejor de esa tierra, gracias a la mentira de Abraham. Sí, cuando Abraham hizo pasar a Sara por su hermana y el faraón se dio cuenta y luego para resarcir el tema, le odió a Sara la tierra del Nilo, donde está el delta del Nilo, Gosén. Y ahí se estableció el pueblo. Entonces, póngase a pensar por un momento que de todo Egipto, ellos tenían la mejor tierra. A ellos no les faltaba nada. Ellos vivían bien, porque fue el faraón mismo quien se comprometió a que ellos vivieran ahí y que tuvieran estabilidad. Entonces, imagínense que por mucho tiempo ellos gozaron de privilegios, gozaron de las bondades de la tierra. Hasta que luego se levanta un faraón, ¿verdad? Como ya ustedes saben, y se agravó su brazo sobre ellos. Y entonces, a partir de ahí, empieza el proceso de preparación para la salida. Sin embargo, el tema para mí clave aquí es que Dios les manda a su profeta y les dice y les da una palabra, pero ellos, aun cuando ven la mano del Eterno, el brazo extendido, el mar se separa, el Eterno se muestra en el Sinaí. La actitud de ellos no lo dejó avanzar. Es decir, ellos perdieron la perspectiva profética, es decir, la visión profética. La palabra profética que el Eterno le entregó a Moisés afectó las circunstancias de tiempo, de lugar y aún de persona. Lo primero que sucede es que Dios confronta los poderes de las tinieblas en Egipto.
Las 10 plagas obedecen a las 10, la representación de 10 de los dioses que los egipcios adoraban. Siempre que Dios se propone restaurar algo, el Eterno va a tratar con las tinieblas. Entonces las plagas vinieron para traer un juicio sobre los dioses que operaban sobre Egipto. Y a partir de ahí empieza un proceso donde el Eterno prepara a través de la palabra que fue lanzada las circunstancias. Todo esto los lleva al desierto, pero la respuesta de ellos a la palabra que el Eterno dio fue nula. Entonces, ellos nunca cambiaron su actitud. De hecho, añoraban los ajos, la cebolla, las ollas de carne. Es decir, el corazón de ellos siempre estuvo en Gosén, aun cuando estaban en el desierto. Y nunca dejaron que la palabra revelada impregnara y cambiara su universo interior y forjara pensamiento. Uy, déjeme que me sacó de aquí. Ya. Y aquí es donde yo quiero introducir el rol del profeta, la dinámica del profeta. Entonces, el entendimiento de un profeta, la revelación del Eterno en el profeta a través del tiempo, va construyendo un pensamiento, dando forma a un diseño ideológico, vivencial y de comprensión del contexto profético general. Es decir, cosmovisión, de acuerdo, y esto de acuerdo a tres cosas. Ok, voy a devolverme. Hemos hablado de que la revelación es clave. Una de las grandes diferencias entre el sistema religioso, su dinámica y la dinámica del reino, es que la dinámica del reino es profética. ¿En qué sentido? Se mueve con base en la palabra que el Eterno revela. Como ya hablamos, el Eterno se mueve en ciclos. El Eterno no necesita el calendario, los meses del año, eh, secular, la fecha. No, él no necesita esto. La dinámica profética genera un desplazamiento a través de un ciclo. Entonces, ese ciclo no se mide en años, no se mide en semanas o meses, se mide en proceso. Cuando ese proceso termina, se cierra ese ciclo y el Eterno abre un nuevo ciclo. Y al abrir ese nuevo ciclo, obviamente hay manifestaciones. ¿Por qué? Porque toda verdad es paralela. Lo que el Eterno hace en lo espiritual afecta en lo natural. Todo lo que Él hace afecta a nuestro ser integral, pero también afecta a nuestras circunstancias de tiempo, de lugar. El Eterno le habló a Moisés y sacudió a Egipto. El Eterno le dijo, saco a mi pueblo de ahí, y Egipto fue sacudido. Las circunstancias de opresión, de ataduras, de etcétera, fueron quebrantadas para que aquel pueblo pudiese salir. Entonces, Dios no tenía una fecha para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Lo que tenía que transcurrir era un proceso. La religión está sujeta al calendario secular.
opera ligada al calendario secular. Y bueno, no voy a ahondar mucho en el tema, pero me refiero a que opera en un tiempo lineal, que es un tiempo medible, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, etcétera. Pero el tiempo profético de Dios, si le podemos llamar así, no es lineal, es, va en forma ascendente, ya lo hemos hablado, y se mide en procesos. Entonces, lo que Dios empezó hace un tiempo atrás, lo va a terminar o va a concluir cuando aquellos a los cuales la verdad revelada llegó, esa palabra cumple el propósito. Isaías 55:10. Y la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que cumple todo aquello para lo que fue enviada. Esa palabra va a prosperar y prosperará con ella los que abracen esa palabra. Entonces, cuando yo abrazo una palabra revelada, yo empiezo a transicionar. Y todo lo que suceda a nivel personal se alinea y debe alinearse con eso. ¿Me explico? Entonces, la palabra personal lo que hace es trabajar en mi vida para alinearme con aquello que el Eterno está haciendo. Cuando un profeta profetiza usando el don enfocado en una profecía personal y no ubica a esa persona o a esas personas en este contexto, deja un vacío que debe ser cubierto por su rol. Para eso, el profeta tiene que ir siendo impregnado de la verdad revelada y transicionar con la palabra. Entonces, esa palabra va construyendo un pensamiento, el pensamiento de Dios, va dando forma a una ideología, la del reino, establece un diseño ideológico, pero también un diseño vivencial y genera una comprensión del contexto profético general, es decir, cosmovisión. Me voy explicando. Si usted revisa la dinámica de los profetas en la escritura, el rol de ellos era, voy a decir, sencillo en un sentido. La palabra venía sobre ellos, los procesaba a ellos para que luego ellos ubicaran al pueblo en aquello que el Eterno había dicho. Es decir, ellos lograban desarrollar una cosmovisión de acuerdo a la perspectiva del Eterno. ¿Cómo tenían esa perspectiva? Por la palabra revelada. Esto sucede de acuerdo a tres cosas. Número uno, la cosmovisión de acuerdo a la perspectiva del Eterno de las circunstancias. Cuando el Eterno trae su palabra, y lo hablamos, empieza a construir un diseño. Es decir, empieza a remover paradigmas para establecerlos
nuevos y renovados de acuerdo a la verdad revelada que Él está trayendo. Esa verdad revelada le va a permitir al profeta analizar las circunstancias, es decir, le prepara para ver, interpretar y reaccionar ante las circunstancias, eso es cosmovisión, de acuerdo a la perspectiva del Eterno. Entonces, ¿cómo ve el Eterno lo que está sucediendo en el planeta? ¿Me sigue? Obviamente la dinámica del profeta de oficio trasciende las cuatro paredes de un recinto llamado iglesia o llamado templo, llamado como le quieran llamar. A partir de esa palabra que va a definir un trazo, que abre un ciclo y que tiene un momento determinado donde ese ciclo se va a cerrar, habiendo llevado en un desplazamiento, en un proceso a aquellos que la palabra moldeó. Ese profeta desarrolla la capacidad de ver eso plasmado en las circunstancias antes de que suceda. Y ahí la importancia de la compañía de profetas. Por ejemplo, se acaba de firmar un tratado de paz. Trump y su yerno tienen rato de estar trabajando con eso y logran un tratado de paz. Entonces yo recibo bastantes, ¿verdad? Mensajes donde me preguntan que si ese es el tratado del que habla la escritura, y yo empiezo a leer y la gente dice, es que ya estamos cerca, porque mire, el tratado, no, no, ese es un falso tratado de paz. Pero entonces, ¿dónde está el profeta que alinea? ¿Dónde está el profeta que ubica en ese contexto? ¿Dónde está el profeta que maneja la perspectiva del Eterno? Punto dos, conocimiento del proceso profético en la historia del pueblo escogido y de la humanidad. El contexto profético en la historia. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios viene hablando? ¿Qué es lo que Dios viene haciendo? En la inercia religiosa esto no se da. En la inercia religiosa nadie busca saber qué es lo que Dios está diciendo. Todo se limita a lo personal. Todo se limita a la dinámica de templo. Todo se limita a las prédicas de domingo o de sábado. Pero ¿dónde estamos ubicados en el contexto profético hoy? ¿Tendrá alguna injerencia profética o alguna incidencia más bien profética el nombramiento del nuevo alcalde de Nueva York, que es musulmán? ¿Qué está sucediendo en el mundo, en el globo terráqueo, con el Islam? ¿Será una pauta profética para poder identificar los tiempos en los que estamos? El Tratado de Paz no, pero esto que sucedió y en Nueva York es clave, porque trasciende los Estados Unidos y ya está, y estamos viendo un movimiento. Ahora, usted dice, pero
Sí, pero ¿por qué el Islam? Se la voy a tirar ahí, después se lo enseño con detalle. Cuando usted revisa en la escritura, cuando se habla del famoso 666, y nos vamos al contexto del tiempo de Juan, cuando Juan escribió eso, en ese tiempo, las cantidades no se ponían con números, se ponían con letras. Entonces son tres letras, pero esas tres letras son las que usa hoy el Islam para identificarse. Entonces, una de las teorías de quién es la bestia, la marca y de la marca de la bestia, tiene que ver con el Islam. Por ejemplo, ¿qué es lo que el Eterno está viendo? ¿Cómo lo ve él? ¿Cuál es su perspectiva? Pero también es importante el conocimiento que el profeta tenga del proceso profético en la historia del pueblo del Eterno, del pueblo escogido del Eterno y de el andamiaje que el sistema del anticristo está construyendo en el planeta y con la humanidad. ¿Cuál es la trayectoria profética de Dios en la historia? Aquí es entonces donde se vuelve un tema muy frágil y muy delicado. ¿En qué sentido? Entonces, cuando yo reviso la historia del pueblo del Eterno, hay un periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo, para usarlo como referencia. Algunos dicen donde no hubo profecía. No, sí hubo profecía, pero estaba esperando el cumplimiento. Pero esos 400 años generan una transición interesantísima. Y después de que nace la primera quejilá, se crea por los detractores de la visión genuina un abismo enorme entre Israel y la iglesia. Nos meten, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el dispensacionalismo griego. Nos dividen el libro en dos, la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nos hablan de Israel, el pueblo en la Biblia, cuya proyección está en ese país que se estableció en el 1948, que está ubicado allá en Medio Oriente. Hay una fractura histórica, escritural, ideológica, una fractura de identidad de origen. ¿Por qué? Porque entonces, según esta teología, Dios tiene dos pueblos. Y según ellos, hay profecías aparte para cada uno de los dos, es decir, para la iglesia y para Israel. Y muchos se han atrevido a decir que Dios desechó a Israel y ahora la iglesia es el Israel de Dios, la teología del reemplazo. Yo sé que esto ya lo he hablado, pero yo quiero ubicarlo en este contexto. Entonces, ¿cómo hace un profeta para seguirle la huella profética a Dios a través de la historia y a través de su pueblo?
si hay ese abismo. Y cuando nosotros vamos a la profecía bíblica, nos damos cuenta de que el Eterno solo trata solo con un pueblo, que no hay dos, que hay una diferencia entre ser israelita y ser israelí. Ser del pueblo de Dios que se llama Israel y ser de la nación o haber nacido en la nación llamada Israel son dos cosas diferentes. Entender que Israel se dividió. La casa de José se dividió en dos casas, la de Efraín y la de Judá. Y que en este tiempo, lo que muchos llaman el tiempo o la dispensación de los gentiles, Efraín está regresando a casa para cumplir la profecía de Ezequiel 37. Romanos 11 está tomando lugar. La casa de Judá está Dios no tiene una iglesia gentil, porque el olivo silvestre, las ramas del olivo silvestre son injertadas en el olivo verdadero. ¿Me explico? Sin este conocimiento, el profeta se pierde y quien es encargado, llamado a enderezar la barca, a ubicar al pueblo, a decirle, no, no hay dos testamentos, es solo uno, no hay un nuevo pacto, es un pacto renovado, porque no hay dos pueblos, es uno solo, porque la casa de José se dividió, pero se va a volver a unir. No existe tal cosa como una teología del reemplazo. Entender el proceso del rito latino, conocer el rito latino y de dónde nace la iglesia evangélica. Y no lo estoy diciendo en términos negativos, en un sentido. ¿De dónde nace la iglesia evangélica? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el trasfondo? ¿De dónde viene? Del cristianismo romano. ¿Y qué es lo que está haciendo el Eterno? ¿O qué es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo? Acercándonos, acercándonos, acercándonos. Porque sí, ese movimiento llamado evangélico o pentecostal, lo que hizo fue traer a Benjamín, perdón, traer a Efraín. Y en las filas de lo que llamamos la iglesia, hay muchos efraínitas y también de la casa de Judá. Y hay gentiles. Pero hay una profecía bíblica que dice, 2 días te daré vida y el tercero te resucitaré. Y claro que tiene que ver con Yeshua, con su primera, con su segunda venida. Pero también tiene que ver con el proceso, ese ciclo dentro del cual el Eterno generó un proceso para traer un despertar y una conciencia a cuál es nuestro origen. A partir del 2000 empezó todo un mover del Espíritu de Dios para que nosotros nos volviéramos a buscar cuáles son nuestras raíces. Y hoy tenemos mucha gente abrazando no el judaísmo, sino nuestra genuina identidad, quebrantando conceptos cerrados, doctrinas que nacieron en los cónclaves de Roma, entendiendo que hay traducciones maliciosas y dedicándonos a buscar las fuentes más antiguas posibles para tener una mejor comprensión y una mejor interpretación del texto. Esto no es tan sencillo como simplemente predicar un domingo.
Hacer obra de evangelización y traiga gente y métala aquí en la iglesia. La religión te vende un credo. El reino te dice, tienes que desarrollar una ideología. Tu mente tiene que ser transformada. Pablo lo dice muchas veces. Tiene que haber una renovación de la mente. Entonces, si un profeta no vive, no es sumergido, remojado en esas aguas de renovación, obviamente lo que le queda que es usar solo el don. Entonces le dan el número de cédula a una persona o el número de pasaporte y todo el mundo, wow, qué impresionante, pero nunca ubicó ese profeta a la gente en este contexto. ¿Dónde están los profetas que ubican en la proyección profética de aquello que debe cumplirse? Llámale escatología o simplemente acontecimientos finales del ciclo profético del Eterno. ¿Cuál es la bitácora profética del Eterno? ¿Qué es lo que él ha estado haciendo? Y obviamente esto va a nutrir lo que yo hago localmente. Hay tres herramientas fundamentales para un profeta. Número uno, comprensión y conocimiento de la Torá. La Torá no es un texto sobre moralismo, pecado, condenación de una religión. Es el tratado ideológico de vida de una cultura, la del reino. La comprensión y conocimiento se deben realizar más allá de las malas traducciones y textos agregados en las escrituras. Es el punto de partida y es importante para un profeta eliminar la subjetividad de las doctrinas tradicionales, el antisemitismo del cual estamos llenos, en la comprensión del texto escritural, el pensamiento heleno y la distorsión del judaísmo sionista y edomita. A partir de lo anterior, una cosmovisión de reino. ¿Para qué? Para derribar los prejuicios denominacionalistas y las ínfulas faraónicas de reinitos personales, egos y pirámides. Desarrollar un conocimiento de la historia de la trayectoria de un pueblo, el del Eterno. Y tres, una relación íntima con el Eterno, bajo el entendimiento de la adoración como un fundamento. Estas son tres herramientas que yo creo son fundamentales para un profeta. Yo creo que tenemos que llegar a un punto de convergencia. Para mí el tema no es, por ejemplo, cuando hablamos de la proyección de los tiempos finales, lo que llamamos los tiempos finales, para mí el tema no es si el rapto es antes de la semana de Daniel, en medio de la semana de Daniel o al final de la semana de Daniel. Hay un contexto que tiene que tomar lugar, una plataforma que debe levantarse para que la semana de Daniel tome lugar. En eso es en lo que trabaja un profeta para poder dárselo al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los sabios de Oriente lograron llegar exactamente al lugar donde Yeshua nació, un 25 de diciembre. El primer día de Sukkot. ¿Por qué? Ya ustedes saben, ¿verdad?
No eran reyes ni eran magos. No era malhechor, va a gastar y va a saltar. Eran sabios, eran astrólogos, en el buen sentido de la palabra, de las escuelas persas, de las cuales formó parte Daniel. Entonces, el conocimiento que ellos tenían de la profecía bíblica, el conocimiento, como la tribu de Isaacar, de los movimientos astronómicos, etcétera, fue la que los llevó a dar con el lugar y con el Mesías. ¿Me explico? Ellos no se quedaron en Persia, no se quedaron en Persia dando números de cédula a la gente cada reunión o diciendo el Señor te va a prosperar, te va a dar 2 yates, 3 casas, un penthouse en el Central Park de Nueva York. Mm. Necesitamos una nueva generación de profetas. Dice, pero Carlos Soto es un poco complicado. Es que nadie dijo que era sencillo o nadie dijo que era fácil. Necesitamos un cambio radical en la mentalidad del profeta. Necesitamos escuelas de formación donde realmente se forme al profeta de oficio, con nada de experiencia, con mediana experiencia, con mucha experiencia. Necesitamos la activación de una generación profética. Mucho se habla de ser como la tribu de Isaacar, pero para llegar ahí hay que pasar por muchas cosas. Se requiere dedicación, compromiso, estudio, análisis, humildad para decir esto no es así, me lo enseñaron mal, lo saco. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, en compañías de profetas. Necesitamos generar un cambio que le permita al remanente dispuesto poder ser ubicado en el tiempo y entender cuál es el rol del pueblo del Eterno en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Más allá de la evangelización que usted y yo entendemos que, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de los profetas? ¿Cuál es realmente el rol? Si alguien dice, no, Carlos Soto, mire, yo estoy tranquilo ahí, déjeme ahí mi iglesita, yo estoy ahí, tengo iglesia, tengo 200, 300, 3.000 miembros, ahí estoy bien, tranquilo, no hay problema. Esto no es para usted, pero esto es para gente que entiende que ha habido un proceso de transformación desde tiempos modernos, desde la renovación carismática, los 60 hasta hoy. Ha habido todo un proceso de transformación y esto ha sucedido para algo. Necesitamos orar para que el Eterno levante profetas, una nueva generación de profetas, que el Eterno renueve profetas.
que puedan ubicarnos en los tiempos, en las sazones. Abro micrófonos por unos minutos. Si tiene algo que preguntar, hágalo. Hágalo Salía. ahora. Si no, sí. ¿Quién me? Te escucha, Eddie. Yo, sí, creo que más que una pregunta, una inquietud, el desafío que hoy enfrenta el mover profético, creo que es ubicar en el contexto escatológico todos los acontecimientos de orden geopolítico, geoeconómico, geoestratégico que se están dando. Y a veces tengo la sensación de que muchas de las corrientes proféticas se resisten a dar la lectura y discernir lo que estamos viviendo. Y nos aferramos a veces a ciertas visiones esperanzadoras e inclusive se cae en el riesgo de colocar la ideología por sobre todo el mover profético, aferrándonos a cierta corriente o a cierto modelo que nos da una visión de esperanza o de optimismo que hoy por hoy estamos viendo que no es así. Ujú, Se identificó como un enemigo cierta corriente ideológica, se identificó como enemigo cierto mover globalista y se vio como una esperanza a eso, un mover en la primera potencia que está dejando de ser ya primera potencia. Y hoy vemos toda una descomposición y una guerra civil en desarrollo en esa alternativa y sobre todo un gobierno secuestrado por el Estado profundo y ahí se genera una suerte de confusión y no ujú, se ha identificado todo este proceso de infiltración que se ha dado del Islam, esta descomposición de un modelo federativo y que termina afectando no solamente a Occidente. Entonces, en ese contexto, para no alargarme, Shalia, ¿cómo debemos de encarar estos desafíos? Cuando en realidad vemos que no solamente hay ausencia de formación de profetas de oficio, sino también ausencia de formación para poder dar lecturas adecuadas en estos contextos que, insisto, geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos que realmente a la iglesia le ponen una venda y le ujú. hacen que vaya enfrentándose hacia un destino profético que le va a tomar por sorpresa. Y coincido con lo que dice en una discusión a veces de temas que serán importantes, pero no son gravitantes ni trascendentales hoy por hoy. Sí, Esa es la inquietud. sí, y la comparto plenamente, porque podemos tener dos posiciones. Normalmente en estos casos hay dos posiciones. O luchas contra la corriente como el salmón, o la corriente te lleva. Eh, Comentario, Sharia. sí, sí. Sí, en primer orden, sabemos que el don y el ministerio profético ha venido distorsionado y muy desacreditado. Esa es una, por las razones que conocemos y los abusos que se han cometido y se están cometiendo todavía en el cristianismo. No hubo esa formación porque no se creyó y se combatía por un lado y por otro lado se abusaba y se buscaba esto por algunas razones. Y por el otro lado, nosotros que hemos hecho a través del RUA y que nos está llevando a las raíces del reino, pues entonces hay confrontación de ese frente porque no entiende la profundidad de las raíces y etiqueta como secta a los que justamente hemos hecho y estamos encajando en la verdadera visión y
en el verdadero avivamiento por el cual se ha orado. Porque este es el avivamiento y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también falta esa profundidad en cuanto al don y al ministerio profético. Y eso es una tarea difícil porque el profeta es supremamente importante para este tiempo, para poder trabajar en ambos lados y para poder también alinearnos con los tiempos, porque si no hay ese conocimiento, lo que se hace es que se hablan palabras emocionales y está ocurriendo. Podemos ver cómo de inmediato las redes se llenan de un montón de profetas que comienzan a hablar por cualquier movimiento sin profundizar realmente en el contexto de lo que está aconteciendo. Sin embargo, son los que más views y más cosas tienen porque de inmediato van y hacen videos y la tarea es fuerte. Entonces hay que trabajar muy profundo en cuanto a eso y orar al Padre para que levante y para que abra puertas para poder trabajar en esas áreas. Ujú. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Apo, Leo, dime. ok, una de las cosas que realmente nos inquieta es en el sentido de la revelación. Creo que los profetas de la antigüedad manejaban una precisión y era por el tiempo de intimidad que el Eterno que le brindaba. Hoy por hoy, pues, el avance tecnológico y las distracciones de las redes sociales, no sabiéndolas utilizar adecuadamente, creo que ha distorsionado y ha mezclado el sentido de poder tener la prioridad que es la revelación del Padre. Creo que el desconocimiento a las revelaciones que el Padre marca para poder nosotros identificar cuáles son los tiempos que nos lleva a identificar en qué tiempo estamos. Creo que la revelación para nosotros como profetas en la intimidad, que venga, es bueno la mentoría, la instrucción, pero creo que si nosotros no tomamos en consideración conectarnos a la fuente inagotable, es decir, es bueno podernos instruir, pero creo que la cercanía, la intimidad con la revelación, con la fuente inagotable, creo que es prioridad para un profeta hoy en día, que es lo que no, está en deficiencia. Ujú. Sí. Luzbelia. Hay un aspecto también importante a considerar en el funcionamiento en relación también actualmente de funcionar como compañía y es que requerimos humildad, ¿eh? Y el Eterno trabaja y está trabajando con nosotros en la formación, en el perfeccionamiento del carácter para poder funcionar en acuerdo, para poder ser lo suficientemente humilde y reconocer nosotros las dificultades, las fallas, eh, ser lo suficientemente humildes también para muchas veces cuando interactuamos en las comunidades de fe, ¿verdad? Reconocer en qué hemos fallado, reconocer como cuerpo, pues también asumir eh, las consecuencias de los abusos que han hecho que personas que creyentes en Yeshua tampoco quieran, se hayan alejado o estén en incredulidad, etcétera, ¿verdad? O bajo decepción, lo que sea, pero que sí ha afectado, pues, todo lo que tiene que ver con la dinámica del mover profético en las comunidades. Entonces, eso es importante también
cuando no ser lo suficientemente humildes, porque también observamos como competencias, como que hubiese competencia de egos, como que hubiese ese, esa farándula. Yo lo digo como farándula, ese farandulismo que de verdad hace daño Sí, para el avance del reino sí, entre nosotros, pues. Y hay una generación, sobre todo de jóvenes, de niños, que van corriendo y la gracia del Eterno sobre ellos es inmensa. Entonces, una de las cosas que observo es eso, o sea, ser humildes para reconocer y poder trabajar y funcionar en equipo, es poder trabajar en compañía, podernos sentar o estar en acuerdo para analizar, para revisar, para considerar lo que está sucediendo. Porque del lado oscuro, aunque sean, bueno, como operan, pero si hay una cosa que tienen es que cuando se ponen de acuerdo, bueno, ahí son poderosos, digámoslo, en bloque, pues. sí, ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros? Entonces, porque más allá, cuando estamos juntos, entonces, más allá es como que fuese una competencia de quién domina en el pensamiento, en la corriente, etcétera. Entonces, son aspectos a considerar también nosotros delante del Padre claro, para funcionar y ser efectivos claro. en la tarea. El trabajo de compañías de profetas es vital para mí. Hay dos cosas que yo considero importantes, ¿verdad? En ese sentido. Eh, una es compañía de profetas y otra es casas paternas, ¿verdad? Este, y las compañías de profetas como tal proveen esa instrucción que se requiere. Y obviamente, pues sí, eh, hay una carencia de humildad para poder lograr esto, ¿verdad? Juntar profetas es tan complicado, es muy complicado. Eh, Bastante. es muy complicado porque pues, cada quien quiere, pues muchos creen saber, creen conocer. Y aunque fuera así, el diseño bíblico es el de compañía de profetas. Porque una profecía no hace diseño, ni un profeta hace compañía. Y necesitamos ese consenso para poder, justamente lo que estás planteando, como requisito, ¿verdad? El carácter, la humildad, poder, aunar recursos, porque refiriéndome a lo que Eddie decía, ¿verdad? El tema geopolítico, o sea, hay un contexto que está tomando lugar, ¿verdad? Una plataforma que está siendo levantada y yo me atrevería a decir en las narices de la iglesia, en las narices de la iglesia y no hay conciencia de eso. El énfasis está en otro lado. Y Correcto. sí, como bien decía Eddie, muchas de estas cosas nos van a dar en la trompa, digo yo. O sea, nos van a coger por sorpresa. No deberían tomarnos por sorpresa. Deberíamos estar, deberíamos estar preparados, pero para eso necesitamos justamente la humildad para operar en compañías, para exponernos a los diferentes recursos que existen. Nuestras sociedades están cambiando vertiginosamente. Están, y hay una, ¿cómo se llama? Un abismo generacional muy grande. Por ejemplo, entre la generación de los 30 años a la generación de los 50, 60, el abismo es enorme. Ujú. Y para mí el gran reto es ese. O sea, cómo nosotros, esta generación, podemos ayudar a esa generación que opera en un rango totalmente diferente, que están siendo permeados por toda esta ideología que ha tomado lugar.
sea, bueno, no sé si nos podrías aportar algo de eso, Andrea. Las escuelas son fundamentales. A ver, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, creo que se repite un ciclo. Técnicamente podríamos ver como para Moisés fue relativamente fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero lo difícil realmente fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Mm, Y considero que lo mismo sucede poniendo en el prototipo de Egipto el sistema ideológico que se maneja actualmente. Em, Esto tiene que ver con lo que decía la hermana que habló anteriormente, con la humildad, con todo esto. Tiene que ver más que todo con el corazón del profeta. ujú, Y yo, particularmente yo, eh, soy partidaria de que para poder ser eficiente hay que transformar ese corazón roto. Generalmente he visto una característica muy marcada leyendo las escrituras. Em, Elías evidentemente tenía una depresión. ujú. Sí, Eh, conflicto existencial. sí, y entonces cuando vemos, analizar cada uno, la manera, creo que hay como un patrón y tiene que ver con eso, una manera de poder depurar el mensaje y poder trabajar eficientemente y trabajar en compañía, trabajar, lo podemos ver hasta con Eliseo, todos sabían que el Eterno se iba a llevar a Elías y Eliseo era el único que no lo sabía. Entonces esa competencia como que no es de ahora, Sí. de, de alguna manera, pues uno cuando lee los profetas, que considero que los menores no son menores, que los Mm, dividieron también, sí. eh, considero que cuando uno empieza a estudiar los profetas, el que se hace llamar profeta tiene que conocer esto, que analizar cómo se movían, cómo eran, cómo, pues, yo soy partidaria de eso, de modelo, y uno siempre Claro. se va como a identificar a uno, tiene tendencia a porque siempre está esa duda, eso, porque si vamos a que por el don, por premoniciones, porque sé lo que sucede, los brujos también saben lo que va a suceder anteriormente. Entonces, mm, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Cómo hacer eso era lo que a mí me venía a la mente. Porque sí, muchas personas se preguntan lo mismo que veníamos hablando que este tratado de paz es el verdadero, no es el verdadero, que hay gente que no se sabe ubicar. Mm, Entonces, ¿cómo entender el la estructura del mensaje profético? ¿Cómo pesarlo? ¿Cómo filtrarlo? Em, bueno, tiene que ver con esto, con claro. conocimiento, con revelación, con entender cuál es el diseño de la casa, con conocerlo. Bueno, ahí hay mucha profundidad que yo personalmente, estudiando el calendario, me doy cuenta de que es un calendario de proceso y que así como hay un proceso a nivel macro, vamos a decirlo de esta manera, Ujú, hay un proceso que es a nivel micro, que es claro, conmigo. claro. Entonces, estudiando la restauración de las 12 puertas, yo me doy cuenta que, bueno, hay veces que estoy como aquí parada y estoy en este ciclo y creo que tiene que ver con esto. Estas clases me ayudaron a entender muchas cosas que tenía ahí como laguna. Qué bueno. En cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto a esto del tiempo, porque lo vemos lineal y creo que tiene que ver con esto. Es difícil salir bueno, relativamente salimos de Roma, pero es algo como una Arrastra la broma. vértebra, sí, y todo desarraiga ahí ese conflicto existencial. Sí. Y eso Bueno. es lo que puedo ver desde ahorita. No. Son ¿Me las 3 de la permites, mañana. Ah, Ujú. Ok. me permites decir algo breve? ah, Y es que ¿Quién? ¿Quién? yo, Ivonne, Ah, Ivonne, Cody, claro. Cody, La jefe. La jefe. nada más. Lo que planteaste dentro de la clase debe ser y es nuestra pregunta, nuestra consigna o propósito. Y estamos
Pues yo creo que muchos estamos trabajando en esa dirección que no ha sido fácil y que no está siendo fácil. ¿Por qué? Ah, Uno, ujú, porque pues tenemos que pegar y golpear contra el argumento mental, ¿verdad? Contra el estigma que se ha generado por centurias, por siglos. Entonces, las generaciones esto lo han transmitido y la cultura religiosa, que es otra pared bastante gruesa contra la que hay que golpear. ujú, Entonces, hay una necesidad inminente en el reino de tener compañía de profetas, y eso no tiene que ver que tengan que ser todos de la misma casa paterna, ¿verdad? Sino que entre naciones y formar esa compañía. Pero tenemos otros problemas importantes. ¿Cuáles son? Lo dijo ay, se me fue el nombre, la joven que estaba ahora. Andrea. Andrea, exacto. Ya me apareció. Lo dijo Andrea muy claramente y creo que ahí le pegaste a un puntico muy importante que tiene que ver con corazones sin restauración. Y tenemos todavía hoy en el globo terráqueo muchos profetas que han sido llamados a profetas, pero no formados ni en carácter ni en procesos de restauración. Y si vemos en la Torá, todos tuvieron que pasar por procesos de restauración del corazón. No maduro. Vemos a Abraham y luego a un Abraham que tuvo que pasar por un fuerte proceso para lograr esa restauración y establecer un carácter fidedigno correspondiente al carácter de un profeta. Hoy por hoy tenemos tantos creyentes con bases de fe tan débiles, tan como en el humo, que no es sencillo guiar. No es sencillo porque están arrastrando una historia cultural, religiosa bastante pesada. Y cuando empiezas a enseñarles algo tan básico como aprender a sentarte a estudiar o como aprender a sentarte a recibir una enseñanza, es súpermente complejo. Tenemos el mayor porcentaje de cámaras cerradas. Perdón, no quiero herir a nadie, pero estoy haciendo un planteamiento general. No digo que sea una regla exclusiva. Pero entonces hay muchas personas que no tienen cámara prendida. ¿Por qué? Porque están en otras actividades. Cuando nuestra mente no está centrada en la palabra que me están enseñando, pues es difícil que haya una impronta en mi cerebro y en mi cerebelo. Entonces, ¿cómo desplazo el argumento religioso? ¿Cómo quiebro el dogma católico con el que todavía muchas generaciones están arrastrando? Correcto. Segundo, repaso. La generación es tuya, mía. Somos gente de estudio. ¿O no te acordás de todo lo que nos hacías estudiar? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Muchísimo. Y me acuerdo, yo a veces le comento a mi esposo y a mis hijos espirituales cómo nos formabas. Y en lo particular, la formación que recibí tuya no fue una formación así tan fácil, tan coloquial. Bueno, mi hijita, tranquila, no me preocupe, no. Tuve un sueño, papá, mira, ¿y qué te dijo? No, pues es que no sé, ¿y qué vas a ver yo? Pues preguntáselo al padre y luego me contás qué te dijo. Y yo, ay, pero yo no quería eso, ya quería que me la molieras. Entonces, así fue como me educaste, como me enseñaste, y hoy por hoy es muy complejo querer formar a la gente con un carácter firme. Hoy todo lo quieren así, súper diluido, súper molido. Entonces, En TikTok y en 3 minutos. ¿el qué? Perdón, no te oí. Para. En TikTok y en 3 minutos. Exacto, Tres exacto, y para. exacto. Porque estamos, a ver, otro problema, ahí está el otro problema. Un sistema cómodo, súper práctico, veloz, súper rápido. Entonces, todo lo que no sea micro no funciona. Clases de 1 hora, ay no, qué pereza. Ay no, es que mi cerebro a la media hora ya se cansó y estoy pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque no se ha educado, ¿verdad? Tan simple como eso, simplemente. Y lo otro, que al no tener ministros en las 5 funciones ministeriales, al no tener esos ministros con formación de carácter, con bases de fundamento de fe, de nuestra fe claras, se lleva muchísimo un mensaje o suave, blando o terrorífico. Sí,
Sí, de ultratumba. Sí, total. Entonces, no la tenemos fácil realmente, la tarea no es tan sencilla. Obvio que no la vamos a dejar de hacer, por supuesto, pero eh, yo luego te propondría algo en lo privado, a ver qué opinas de eso. Hágale ver, pues. ¿Ya cito de una vez o qué? Y suéltela. Mira, eh, es básicamente, Comprométame. Totalmente. listo, sencillo, formate una compañía de profetas con lo que tenés, con lo que hay. No solamente los que están más crecidos o los que podemos estar un poquito más crecidos, hay otros más crecidos que yo, pero sé que detrás de mí hay otros también que están apenas en el proceso, pero a veces los que vienen atrás logran llegar primero, ¿verdad? Como dice la Torá, ¿verdad? Que los que van a la cola van a pasar al frente, etcétera. Pero se requiere muchísimo. Yo es más, me atrevo a decir que de la gente que está en el chat, hay que cernir. Profeta, Correcto. profeta, Señora, yo me disculpé porque tengo problemas con la cámara. sí, tranquila, Elia, Eh, que yo eso lo hablé al principio, que había personas que me habían dicho la situación y que les dispensábamos por eso. sí, pero estoy aquí muy atenta. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, profeta, porque yo escuchándolos ahora quedé muy, eh, bueno, no sé cómo explicar. Eh, hace un año yo venía en un vuelo de Barranquilla de celebrar Sukkot, creo que fue, y el Señor me habló de compañía de profetas en Cali. Y esa palabra me ha girado y ha girado en mi espíritu, en mi mente, pero no sé cómo hacerlo, cómo empezar. He hablado con algunos profetas, pero nada que ver, entonces no sé. Entonces sería genial tener una compañía de profetas para entrenarme. No, Ah, bueno. allá ve. Ok. Ya para allá vamos. Confirmación, confirmación. Juan Jorquera, ¿estás por ahí? Dale, che, dale. Tiene bloqueado el volumen. El, el, la dinámica. Acá estoy, Yalía. Ok, dale. Perdón, pasa que el micrófono de la computadora lo tengo roto, entonces no funciona. Eh, pero estaba escuchando, estaba prestando atención incluso a la profeta Ivo, y concuerdo totalmente. Mira, nosotros estamos acá en Brasil, bueno, vos sabés, Yalía, lo difícil que es levantar una generación que estudie, que se dedique a la palabra, lo difícil que es levantar una compañía de profetas. Dios nos dio muchos jóvenes acá en Brasil, pero es muy complejo generar en ellos esta dinámica del estudio. Yo lo aprendí con vos, como dijo Ivo, por allá por el 2015, cuando vos fuiste para el sur de la Patagonia, 2014, 2015. Estás viejo, Juan. No tanto. Eh, estamos hechos unos pibes, como decimos. Sí, sí, sí. Solo que, bueno, eh, llegar acá y empezar todo de cero, porque la compañía la comunidad que se abrió en Brasil fue de cero, es todavía un desafío. Y de verdad que cuando Ivo hablaba, la profeta, sobre la compañía, y yo estoy de acuerdo con eso también, si se da la posibilidad para yo también entender, porque eso es lo que personalmente me falta, Yalía, como joven, ¿no? El cómo. Muchas veces el cómo a mí, yo le pido a Dios estrategias, le pido a Dios que me dé diseños para poder levantar una compañía. Y mira, Dios añade profetas. Brasil está lleno de profetas. Vos levantás una piedra y hay 20 profetas. Ujú, ujú, Impresionante cómo Dios habla a ujú. través de sueños, a través de visiones.
Dios habla audiblemente, solo que hay muchos que ni saben que son profetas, entonces me tocó, junto con mi esposa, despertar a muchos y decirle, che, sos profeta, tenés un llamado profético, solo que vos no lo sabés. Entonces, pero me he encontrado muchas veces con esto de no saber cómo colocar en movimiento el diseño de una compañía. Entonces, digamos que si se da la posibilidad de levantar una compañía, para mí sería de mucho aprendizaje y también te diría que metería a varios de los que están acá siendo levantados y formados también como profetas a la compañía. Eh, Concuerdo también con esto de trabajar en el carácter, inclusive mira, era algo que Dios nos venía hablando en este mes sobre el carácter del profeta, sobre formarnos en cuanto a procesos, entender para qué el proceso, cuál es el propósito de un proceso. Me ha tocado sentarme con varios y ubicarlos porque se les agarra unas motos, algunos se quieren ir, otros no entienden nada de lo que de lo que está pasando hoy, hasta de secta nos trataron hace poco. Entonces, tener que buscar, viste, como el estudio, las herramientas para poder mostrarles, digamos, ¿no? Que estamos en un proceso de deconstrucción constantemente de lo que hablaron recién, ¿no? Del catolicismo, de lo que heredamos, por así decirlo, ¿no? En cuanto a instrucción, solo que es difícil también, ¿entendés? Entonces, para mí, como generación joven, yo tengo 33 ya, no tengo mucho, tengo 33. Sos un pibe. Soy un pibe, pero me tocó estar al frente de un trabajo como si tuviera mucho tiempo y experiencia de ministerio y no lo tengo, esa es la verdad, pero al Eterno le plació y acá estoy. Por eso yo estoy, los jueves estoy con ustedes, con vos, Yalía, particularmente, bueno, hace mucho tiempo, porque necesito también de herramientas y muchas veces me encuentro con no tengo el cómo, la parte práctica de poder llevar adelante una compañía. Profetas hay un montón, Yalía, por lo menos acá en Brasil, hay muchos profetas. Y es un desafío para mí eh, armar una compañía. Hoy podríamos decir que hay dos o tres que están apegados, que entendieron esta idea de trabajar en comunidad y en compañía, pero hay muchos más y es un desafío enorme para mí. Entonces yo me nutro de todo lo que estoy escuchando de ustedes, de verdad que para mí es un privilegio estar en esta mesa y aprender también. Pero ese es un desafío, en realidad, por lo menos para mí, el cómo. Muy bien, Juan. Muy bien. Gracias, Juan, por ese Ivo, ¿eh? ¿Verdad? Ya pegué confianza, ¿eh? Yo Ya, ya. Sí, 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 Aceptada, aceptada. sí, sí. Sos canchero. Somos cancheros. Sí, bueno, muy interesante escucharlos. Muy interesante porque justamente, justamente entramos en un ciclo donde la demanda del Eterno es aterrizar lo que hemos estado recibiendo, llevarlo a la práctica y multiplicarlo. Entonces, estamos en ese trabajo pidiéndole al Eterno dirección del cuándo, del cómo, ¿verdad? Porque yo creo que si, si siempre ha sido una necesidad, hoy es hiperactivo, voy a decir, imperativo levantar compañías de profetas y casas de instrucción paternas. Y sí, la lucha es tenaz para que la gente estudie, porque es que el reino tiene una esencia magisterial. Yeshua no hubiera podido enfrentar lo que enfrentó si no tuviera el conocimiento que tenía de la Torá. Correcto. Y se le ha dado muy duro el tema del conocimiento, ¿verdad? Que el conocimiento envanece, tergiversando aquel pasaje, ¿verdad? Y haciéndonos creer que el conocimiento no es importante, ¿no? El conocimiento es fundamental.
es importantísimo y poder enlazarlo llevar todo eso a la práctica. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre eso y muy pronto le daremos noticias. Gloria a Dios. Porque yo sí creo, yo creo en esto. Miren, el Eterno nunca, nunca me ha dejado pastorear una iglesia. Me dijo, no, vas a levantarme en una congregación. Y vea que pude haber tenido, pero él no me dejó. Me dijo, levántame escuelas proféticas. Y me dediqué desde el 2000, desde 1999, Gloria a Dios. me dediqué a eso. La primera escuela profética fuera de Costa Rica la tuve en Honduras. La segunda, en el 99, fue en Ciudad Bolívar, en Venezuela. ¿Cierto, chavo? Hay que volver a esos Allá inicios. fuimos a dar a Ciudad Bolívar, luego Maracaibo, y así en Chile. Pero este tiempo, lo que el Eterno a mí me está pidiendo es levantar compañías de profetas y hacer y tener un efecto multiplicador en esto. O sea, entrenar gente en las naciones que pueda desarrollar el trabajo. Porque siempre hemos creído, ¿verdad?, en un trabajo para el reino, sin bandera, sin que peguen la foto mía en ahí encima del escritorio de la oficina. O sea, reino, reino nada más. Yo voy, le entrego y usted multiplica conforme el Eterno lo vaya dirigiendo. Para mí así es como operan las cosas, ¿verdad? Usted no tiene que estar en una relación conmigo, yo ser tu cobertura. No, no, para mí el tema es muy relacional, es muy práctico, ¿verdad? Y sin tanto control. Pero vamos a hacerlo, Ivo. Bravo. Vamos a meterle mano a eso. Yo creo que Aleluya. ya, Sí. ya Yo entró lo el tiempo. apoyo, Ya yo lo llegamos. apoyo. Amén, amén. Vamos para Eso adelante. sí, volver al diseño. En realidad. Y obviamente, pues también, aunado a esto, se requiere toda una compañía de intercesores respaldando. Claro que sí. Entonces, esta, esta, esta escuela, pues, la idea no era solo enseñar, sino llegar a este punto. Uh, Eso es lo que hacen las escuelas. Eso es, eso es, Enrique, exactamente. Bueno, Ah, nosotros que venimos de Apo, esa línea, nosotros que venimos de esa Apo, línea Perdón, comprendemos muy está bien. hablando Enrique. Un momentito. Sí, Enrique. Saludos. Nosotros que venimos de esa línea comprendemos muy bien la Ya no tomes importancia, más agua. lo fundamental que son las escuelas para entrar después de ahí mismo, de las escuelas, empezar a seleccionar a la gente que va a entrar a la compañía de profetas. Sabemos que lo profético es un hilo muy delgado, ¿no? Tenemos una generación que está desenfrenada, se ha desviado por falta de madurez, falta de formación, falta de carácter, ¿verdad? Más que nada usted, mi amado Chele, ya sabe que quién fue el apóstol Bonilla, que su cultura era formar, ¿no? Totalmente un maestro formativo y pues eso quedó inculcado en nosotros, ¿no? En los que estuvimos con él, y menos por mi parte. Claro. Pero es una línea que es muy necesaria, muy necesaria. Las escuelas, yo creo, y que es fundamental. Ayer hablaba sobre una enseñanza que daba un grupo con respecto a cómo descifrar lo profético, ¿no? Entender lo que es un profeta de oficio, lo que son dones de profecía, porque hoy en día alguien da una profecía y ya se le cataloga como profeta. Sí. Y sabemos que el profeta maneja un perfil, ¿no? Un perfil, un carácter y un funcionamiento que va en desarrollo a establecer y a levantar. A establecer y a levantar lo que el reino tiene establecido para estos tiempos. Entonces, hay muchas cualidades que como profetas tenemos que lograr aprender los tiempos, aprender muchas cosas. Pero yo creo, Echería, bueno, más que nada usted tiene esa gran capacidad que ha sido su escuela y su formación y su desarrollo. Y creo que es importante levantar
Nosotros los que estamos aquí, yo me pregunto, bueno, ¿estamos dispuestos nosotros a proyectar a la visión de levantar escuelas y levantar compañías, unificándonos con usted? ¿Me entiende? O sea, aquí Claro, habemos un grupo grande. claro. Habemos que 70 y resto de personas, creo. 20 y resto, no sé. Entonces, bueno, yo le diría, bueno, Sheria, yo aporto, yo quiero ser parte de esa proyección, de esa visión. Seguimos el rol de levantar las escuelas para preparar, formar, capacitar, proyectándolos hacia una compañía de profetas. Y yo digo que, bueno, sería algo genial, pero todos unificados, ¿no? Todos Claro, unificados. Aquí claro, no hay distintivo, aquí no hay rango, aquí hay una proyección y lo tremendo de todo que aquí hay un trabajo que el Eterno nos ha encomendado a todos claro. y que debemos de proyectarlo, ¿verdad? Así es que aquí estoy a su disposición y perdone que no llegue los sábados, pero es que yo los sábados tengo reunión, mi hermano. Sí, 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 no, yo sé, yo sé. Pero aquí está, Este, güey. Ivonne, anotame ahí a Enrique Moreno. ¡Qué amigo! Encabezando. De una vez. Bueno, mi gente, ahí quedamos. Gracias por los aportes, muy ricos, y, y quedamos pendientes con eso. Sí, Vamos sí, a, sí, sí. ya llegó el tiempo de hacerlo. Qué bueno, qué Así bueno. es que vamos a empezar no a orar, porque ya hemos orado mucho por eso, Ujú. Trabajar. a darle forma, porque sí, lo que Juan decía es cierto, es el cómo lo hacemos. Y creo que ahí es donde el concurso de todos es importante. Pero ahí vamos a estarnos comunicando. Bueno, gente, nos vemos en 15 días.